básica y avanzada como parte pues del entendimiento de la interpretación de un electrocardiograma. Como ya les he comentado, es fundamental conocer los principios básicos y fundamentos de la electrofisiología cardiovascular para intentar luego interpretar señales electrocardiográficas, ¿no? Como vamos a ver a continuación. Esta es la agenda que voy a desarrollar. Algunos conceptos básicos que nos va a poder entender pues el desarrollo de los diferentes potenciales, ondas que se ven reflejadas o representadas en un electrocardiograma, los principios que generan estos fenómenos, pero también luego vamos a desarrollar un poquito el concepto de algunas funciones básicas, ¿no? O cómo funciona el corazón de forma general y cómo puede se ver reflejado esto en un electrocardiograma normal. Entonces, hoy vamos a hablar de la electrofisiología cardíaca. Como ustedes pueden ver en esta gráfica, la electrofisiología cardíaca ha tenido pues un desarrollo muy importante en los últimos 50, 70 años, y en especial gracias al entendimiento de los principios básicos, ¿no? Desde el entendimiento de la parte celular e iónica de los fenómenos eléctricos que ocurren en el miocardiocito. Ello ha permitido pues entender cómo se generan los impulsos eléctricos y qué alteraciones pueden darse a este nivel, explicando y permitiéndonos entender los mecanismos de los diferentes tipos de arritmias que una persona puede desarrollar. Y como ustedes pueden ver acá, vamos a empezar a hablar de conceptos básicos desde el punto de vista molecular. Vamos a hablar de los canales iónicos, ¿no? De las diferentes cadenas, ¿no? De aminoácidos, glicoproteínas, que cuando se juntan, pues, y debido a una expresión genética, van a conformar los canales iónicos, los cuales van a tener una función fundamental a nivel de las células, especialmente a nivel de la membrana celular, y fundamentalmente manteniendo el equilibrio electroquímico de una célula. Estos canales iónicos, como ustedes ven acá, pueden generar corrientes de iones que salen de la célula o que ingresan a la célula. Estas corrientes iónicas van a generar pues cambios en el potencial de membrana, los cuales evidentemente van a verse reflejados luego en el potencial de acción de dicha célula. Finalmente, estos fenómenos moleculares, celulares, en conjunto, a nivel tisular del miocardio, se va a ver reflejado como pues señales eléctricas o potenciales que van a ser luego inscritas en trazados electrocardiográficos estandarizados, los cuales nos permiten a nosotros entender cómo está dándose el fenómeno eléctrico en el corazón de una persona. El entendimiento de estos conceptos nos ha permitido luego a nosotros, como expertos en el tema, ir más allá. No solamente quedarnos en la interpretación de la actividad eléctrica conjunta superficial externa del paciente, sino también ingresar al corazón a través de unos catéteres. Y a través de estos catéteres poder estudiar la actividad eléctrica del corazón en diferentes partes. Esto nos ha permitido a nosotros justamente pues entender con mayor precisión estos fenómenos, pero a su vez registrar la actividad eléctrica intracavitaria en forma de electrogramas, los cuales nos ha llevado al entendimiento de los mecanismos de arritmia y la localización de los lugares donde se generan estos fenómenos eléctricos, lo cual ha permitido el ingreso justamente de catéteres que tengan en su punta la capacidad de eliminar esos focos anómalos a través de estos catéteres que aplican energía de radiofrecuencia sobre esas células enfermas anómalas. Finalmente, pues, la electrofisiología ha avanzado a tal nivel que ya contamos con sistemas que no solamente nos permiten, pues, entender la parte eléctrica, sino también hacer una reconstrucción anatómica tridimensional de la estructura donde vamos a hacer el estudio de este fenómeno eléctrico. Acá tenemos un ejemplo de una reconstrucción anatómica tridimensional de la aurícula izquierda, ¿no? Y eso nos permite a nosotros delimitar el punto que tenemos que trabajar. Si la arritmia o el mecanismo de esta arritmia se encuentra en la aurícula izquierda, pues a ese nivel nos vamos a enfocar. Y eso nos permite, pues, el navegador 3D, un mejor entendimiento de la anatomía, una mayor precisión en la anatomía, lo cual, pues, tanto la integración de la actividad eléctrica como la anatómica permite, pues, tener mayor precisión y éxito en el tratamiento y cura, en muchas veces definitiva, de las arritmias cardíacas. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar un poco de la electrofisiología cardíaca. Y cuando necesitamos hablar de la electrofisiología cardíaca, pues tenemos que traer a nuestra mente estos conceptos, que son los conceptos, pues, de las membranas celulares. Ustedes deben recordar el primer año cuando llevaron el curso de biología, ¿no? Estas estructuras, estas imágenes, donde miraba, pues, claramente esta estructura, ¿no? Que las membrana celular está compuesta por un componente
¿no? O una bicapa fosfolipídica, lo cual lo hace, pues, permeable al paso del agua, pero justamente una célula no puede estar aislada de su entorno, ¿no? Tiene que tener comunicación selectiva, organizada, y eso lo hace a través de los canales iónicos, ¿no? Pero en líneas generales, una célula cuando se encuentra en reposo, uno puede analizar que en la parte extracelular tiene diferentes componentes iónicos, en especial componentes como el sodio, ¿no? Que permiten pues que la carga predominante en el extracelular sea positiva, ¿ok? A diferencia de lo que ocurre en el intracelular, en donde tenemos pues predominantemente aniones, lo que hace que la carga sea predominantemente negativa, no quitando de que en el intracelular exista un grupo de iones positivos como el potasio, el magnesio, el mismo sodio, pero en menor proporción. Entonces, esta diferencia, ¿no?, de voltaje o esta diferencia de carga eléctrica, tanto en el extra como en el intracelular, nos permite a nosotros hacer una diferencia del voltaje, tanto en el extra como en el intracelular. Eso se conoce como potencial de membrana. Y la membrana puede encontrarse en reposo, puede encontrarse excitable, puede encontrarse en fase de recuperación. Y según en qué momento se encuentre la célula, pues el potencial de membrana se va a ver modificado. Y eso obviamente lo vemos a través del potencial de acción. El potencial de acción justamente refleja eso, ¿no? Los cambios justamente en el potencial de membrana de esta célula en las diferentes fases que ocurren en un ciclo cardíaco. ¿Debido a qué? Debido a que ocurren en las diferentes fases corrientes iónicas que generan cambios en el potencial de membrana de dicha célula. Entonces, acá los canales iónicos cumplen un rol fundamental, ¿no? Entonces, eso vamos a analizar. Y las corrientes iónicas que predominantemente vamos a analizar y resaltar son las corrientes de sodio, que generalmente ingresan, y las corrientes de potasio, que generalmente salen. Son las que van a constituir predominantemente el potencial de acción. No son las únicas, como pueden ver aquí en esta gráfica. ¿Okay? Tenemos corrientes de calcio y una serie de otros iones que conforman, pues, el potencial de acción en sus diferentes fases, ¿no? Muy bien. El otro concepto importante, esta gráfica que ven a la izquierda, ¿no? Acá vamos a activar el puntero, esta gráfica que ustedes ven a la izquierda, que es el potencial de acción de una membrana, es la forma más clásica que suelen presentarlos en las diferentes clases de cursos básicos como, pues, de repente, biofisiología, bioquímica y otros cursos, ¿no?, de ciencias básicas, ¿no? Entonces, el potencial de acción de una célula no necesariamente va a tener esta morfología clásica como ustedes conocen, la fase 0, la fase 1, 2, 3 y 4. Este es el potencial de acción de un grupo de células específicas dentro del corazón, el tejido contráctil miocárdico ventricular, ¿ok? Pero como ustedes pueden ver en esta gráfica, aquí a la izquierda, ¿no? Tenemos diferentes grupos celulares dentro de un corazón. Tenemos células como el nodo sinusal, ¿no? Células como el miocardio auricular, células en el nodo AB, tejidos que justamente se dedican a la conducción eléctrica y tejido miocárdico ventricular. Cada una de ellas, entonces, como ustedes pueden ver acá, tiene un potencial de acción característico. El nodo sinusal, miren cómo es el potencial de acción del nodo sinusal. Totalmente diferente al potencial de acción que ustedes conocían, clásico, ¿ok? Miren ustedes cómo es el potencial de acción del tejido contráctil auricular. Sí se parece mucho al tejido contráctil ventricular, al tejido miocárdico ventricular, a diferencia de que la duración en el tejido auricular con miocárdico es mucho más corto, ¿no? El nodo AB, miren ustedes, también tiene un potencial de acción que se parece más al nodo sinusal que al tejido miocárdico auricular. Y luego vienen ya, ¿no?, los tejidos, ¿no?, de Purkinje y el mismo miocardio ventricular endocárdico, medio y epicárdico, ¿no? Muy parecidos, ¿no? Entonces, empezamos a identificar diferentes tipos de patrones de potencial de acción, ¿no? De células con capacidad de automatismo como el nodo sinusal y el nodo AB, células con capacidad de conducción y células con capacidad de contracción, que cada una de ellas tiene una característica propia. Y cada una de estos potenciales de acción o morfologías o patrones está directamente relacionado con las corrientes iónicas que tengan dichas células. Y estas corrientes iónicas están relacionadas con ¿qué?
con la expresión genética que tiene estas células o estos grupos celulares de los diferentes canales iónicos que van a generar estas corrientes iónicas, ¿ok? Entonces, repasemos algo que ya ustedes conocen muy bien, el potencial de acción cardíaco clásico, ¿no? La fase cero, ustedes saben muy bien que cuando una célula pues se encuentra en reposo, pues su potencial de membrana de reposo puede estar entre menos 90, menos 60, ¿correcto? Pero obviamente cuando llega un estímulo y genera un cambio justamente en este potencial de acción, esta célula puede llegar a un punto conocido como potencial umbral. Al llegar al potencial umbral de esta célula, inmediatamente los canales de sodio se abren, generando que exista una corriente masiva de sodio al intracelular. Esta corriente masiva de sodio al intracelular, ¿qué va a generar? Que el intracelular se haga positivo o pierda o se haga menos negativo, ¿no? Entonces, eso genera un ascenso rápido del potencial de acción, incluso llegando a cero hasta cero positivo. Cuando esto ocurre, cuando se llega a un cierto punto, se hiperpolariza, mejor dicho, no, se revierte la hiperpolarización, ¿no? Se hace cero, se hace positivo, pues el canal de sodio ya se cierra y más bien se abren los canales de potasio voltaje dependiente. Acá tenemos en una primera fase los canales de sodio voltaje dependiente, porque cuando llegamos a un potencial umbral se abrieron los canales. Cuando llegamos a un punto del potencial de membrana, se activan los canales de potasio voltaje dependiente, en el cual el potasio empieza a salir, compensando ese ingreso de sodio, haciendo que el potencial de acción quiera volver a su valor normal o de reposo. Esto es detenido en este momento, ¿por qué? Porque empiezan a abrirse los canales de calcio. Al abrirse los canales de calcio, estos ingresan al intracelular, lo que hace que se mantenga como una especie de línea o meseta, que se conoce como fase 2. Luego, los canales de calcio se cierran y el sodio continúa ingresando, generando que justamente ocurra una caída nuevamente o una hiperpolarización de la célula, llegando a cierto punto, ¿no? Al valor incluso de base normal, menos 70, menos 90. Ya en este momento tenemos la célula con un valor de referencia en el cual pues el voltaje está muy parecido al del inicio, pero los iones están a diferentes lugares. A este momento es donde se activa pues la bomba sodio-potasio ATPasa, la que va a hacer que justamente este fenómeno de cambio de la distribución de los canales iónicos regrese también a su basal, volviendo a su valor de normalidad. Y viene luego la fase 4 y se repite el ciclo bien conocido por todos ustedes. Entonces, miren ustedes, acá tenemos potenciales de acción típicos de tejido miocárdico contráctil, tanto ventricular como auricular. Acá vemos una duración del potencial de acción más largo en el ventricular. Evidentemente, la masa ventricular es más ancha en relación al tejido miocárdico auricular, donde la masa auricular es mucho más delgada, ¿no? Y el potencial de acción de una célula con capacidad de automatismo, en donde para nada se parece, pues, a lo que previamente les he descrito. Miren ustedes acá, miren esta fase cero, totalmente diferente a esta que es totalmente vertical, ¿no? ¿Debido a qué? Debido a que justamente en las células con automatismo, como el nodo sinusal, pues justamente tienen una cantidad menor de canales de sodio rápido, ¿no? La fase de meseta prácticamente no existe, ¿no? Vamos de una fase 0 a una fase 1 y fase 3 prácticamente. Y la pendiente, miren ustedes cómo en las células con capacidad de automatismo tenemos una pendiente bastante elevada en comparación a la pendiente de las células contráctiles, tanto auriculares como ventriculares. He ahí justamente la peculiaridad de estos fenómenos, como un periodo refractario, la duración del potencial de acción no muy largo y una pendiente elevada, hace que esta célula pues tenga la capacidad de automatismo, de tener una frecuencia cardíaca por encima de las otras células, haciendo que ésta sea la que comience o empiece a comandar el ritmo cardíaco de un corazón, como vamos a verlo a continuación, ¿no? Bueno, entonces, esto es lo que ya hemos comentado, cómo justamente el nodo celular se despolariza, ¿ok? Y cuando eso ocurre, el nodo sinusal,
pues ya la actividad eléctrica pasará al tejido auricular miocárdico, se genera el potencial de acción en el tejido auricular miocárdico, este se contrae, y electrocardiográficamente este fenómeno eléctrico se va a ver reflejado. ¿Cómo? Como la onda P. Justamente acá estamos viendo, la onda P es el reflejo de la despolarización del tejido auricular miocárdico y la contracción auricular. Entonces, estos fenómenos eléctricos, ¿no?, se van a luego verse reflejados en el electrocardiograma, eléctricos y mecánicos, porque finalmente las aurículas también se contraen. Y así como las aurículas se contraen, también se relajan, ¿correcto? Entonces tenemos acá una despolarización auricular y luego viene la repolarización auricular, la cual, pues, como ustedes están viendo acá, no se va a reflejar en el electrocardiograma. ¿Por qué? Porque viene, pues, a continuación la despolarización ventricular. Evidentemente, después de una pausa. ¿Por qué? Porque la corriente eléctrica auricular no pasa, pues, de frente al ventrículo. Tiene que pasar por un filtro conocido como el nodo AB, y a través de este al His-Purkinje y luego la masa ventricular, ¿ok? Y acá ustedes pueden ver claramente el potencial de acción de las células miocárdicas ventriculares contráctiles, ¿no? Que tienen una característica totalmente diferente. Entonces, esta despolarización ventricular genera el QRS, en la cual se monta sobre sobre la repolarización auricular, la cual nunca la vamos a ver. Entonces, el QRS, como ustedes ven aquí, es el reflejo de ¿qué? De la activación, de la despolarización de la masa ventricular, ¿ok? Luego, pues, vemos la onda T, que es la repolarización, ¿no? Entonces, vamos un poco más a profundidad. Miren ustedes, ya hemos visto cómo las aurículas, cuando se despolarizan, nos generan una onda P, cómo esta activación auricular no puede pasar de forma continua al ventrículo porque existe una barrera, ¿no?, que justamente es el anillo fibroso, un aislante que separa eléctricamente las aurículas de los ventrículos. Normalmente las aurículas y los ventrículos no deben de comunicarse por cualquier parte. Solamente la única fuente de comunicación o camino es el nodo auriculoventricular y el sistema His-Purkinje. Pero esto, pues, justamente esta despolarización auricular, al pasar por el nodo AB, nos genera un periodo conocido como retardo, ¿no?, que se va a ver reflejado en el electrocardiograma como un PR. Luego pasará por el sistema de conducción y luego por la masa ventricular. Y miren ustedes, cuando la despolarización ya se encuentra en la masa ventricular, pues lo primero que empieza a despolarizarse va a ser el endocardio. Pero no es que, pum, el endocardio se despolariza y todo se despolariza, no, hay una secuencia. Empezamos con el endocardio, el mesocardio y el epicardio. Miren ustedes, estamos empezando a profundizar más el análisis. Y cada una de estos grupos celulares o tejidos ya tienen un potencial de acción. Y miren ustedes, el endocardio es el primero en despolarizarse. Acá está. El endocardio es el primero en despolarizarse. Evidentemente, a los pocos milisegundos, el meso y el epi, que es el último en iniciar la despolarización. Pero miren ustedes, el tiempo, claro, de duración del potencial de acción en el endocardio es el más largo, junto con el mesocardio, que son los más largos, en comparación al epi. El epicardio es el que tiene un periodo o una duración del potencial de acción corto, lo que hace que la activación, si bien se inició desde el endocardio, el primer lugar donde va a terminar la despolarización va a ser en el epi, ¿ok? Eso va a generar, pues, que la repolarización se inicie precozmente desde el epi, vaya del epi al endo, por esa razón, ¿ok? Muy bien, son algunos conceptos generales. Evidentemente, pues, una vez cuando ocurren estos fenómenos de activación de la señal eléctrica, ejemplo, en el nodo sinusal, la actividad eléctrica se va a propagar por todo el tejido auricular. Y hay diferentes formas como la actividad eléctrica se propaga por todo el tejido auricular. Uno de ellos es a través de célula a célula, conocido como uniones gap. Y una vez, pues, cuando llega, pues, ya al tejido miocárdico contráctil, pues, una serie de fenómenos intracelulares va a generar este fenómeno conocido como el acoplamiento, excitación, contracción, en donde, pues, las fibras de miosina y actina se entrecruzan y generan la contracción miocárdica, ¿no? Muy bien, esto es lo que nosotros también hemos repasado, de que la actividad eléctrica se genera normalmente aquí, en la desembocadura de la vena cava superior con la aurícula derecha. Esta estructura se conoce como nodo sinusal, ¿no? Esta despolarización
o esta activación automática que se da en el nodo sinusal se va a propagar por las aurículas en forma de justamente sin sitio, una propagación de la actividad eléctrica, ¿no? Desde un punto se propaga la actividad eléctrica, pero también existen conexiones, existen bandas como el haz de Bachmann, ¿no? Wenckebach o Thorel, que son justamente conexiones miocárdicas que conducen la actividad eléctrica a distancias más alejadas, como la orejuela izquierda hacia la pared posterior, a la pared inferior de la aurícula derecha, ¿no? Que son pues caminos lineales, cóncavos o convexos de la propagación de la actividad eléctrica. Aquí unas diapositivas para que ustedes lo puedan revisar con calma, básicamente hablar a profundidad de los canales iónicos, que son justamente los responsables de todos estos fenómenos eléctricos que acabamos de ver. Uno de ellos son los canales de sodio, fundamentales, ¿no? Los canales de sodio voltaje dependiente. Justamente estos canales de sodio, ¿cómo se llama? Al abrirse, hacen que el sodio ingrese en forma muy rápida, muy rápida al intracelular, causando la despolarización celular, ¿no? Evidentemente, esto va a llegar a un punto en el cual se va a inhibir. Lo mismo con los canales de calcio, que son estructuras bastante complejas, como pueden ver, ¿no? Tienen varias subunidades, algunos son, requieren, pues, de algunos otros componentes, ¿no? Para poder tener una adecuada función. Acá tenemos los canales de sodio, también de diferentes características, rectificadores de la corriente intracelular, canales voltaje dependiente de 2 poros, etcétera, que son las formas como pues uno va a analizar. Un canal, una corriente muy interesante que deben ustedes siempre de recordar es la corriente Fanny. Es la corriente de iones que ocurre en la fase 4. Esta corriente Fanny, que es la corriente interna al interior de sodio y potasio en la fase 4, pues va a verse activado por la hiperpolarización y se encuentra predominantemente en células automáticas, en especial en el nodo sinusal. Se refiere de que esta corriente es casi exclusiva del nodo sinusal y que evidentemente, pues al haber una mayor corriente Fanny, la pendiente se encuentra elevada, ¿no? Entonces, esto permite que las células adquieran la propiedad de automatismo y que tengan, pues, esta propiedad asegurada. Otro concepto en electrofisiología, en electrocardiografía, son los periodos refractarios y están muy relacionados al potencial de acción, como ustedes pueden ver aquí, ¿no? Este potencial de acción que ya sabemos refleja, ¿no? El potencial de acción de una célula ventricular contráctil se va a ver reflejada como la fase de despolarización y electrocardiográficamente cómo se ve reflejada como el QRS. Luego la fase plana, ¿no? O la fase 2 se va a ver reflejada como el ST y la fase 3 y 4, pues la fase 3 principalmente como la repolarización del tejido miocárdico, ¿no? Entonces, en todo este periodo de este ciclo de esta célula de despolarización y repolarización, existen periodos. Uno es el periodo refractario absoluto, que está básicamente hasta el inicio de la fase 3. ¿A qué se refiere este periodo refractario absoluto? Que la célula, cuando se encuentra en todo este periodo, fase 0, fase 1, fase 2, parte de fase 3, cualquier estímulo, cualquiera que sea, no va a poder generar en la célula una nueva activación. ¿Por qué? Porque se encuentra refractaria totalmente. Ningún estímulo va a poder generar en ella un nuevo potencial de acción. Al final de la fase 3 e inicio de la fase 4, ¿no? Tenemos el periodo refractario relativo, en el cual, pues, las células sí pueden generar un nuevo estímulo o sí pueden generar un nuevo potencial de acción si es que el estímulo que cae sobre ellas es lo suficientemente intenso como para poder gatillar nuevamente, pues, un nuevo potencial de acción. Entonces, son fenómenos que hay que tenerlo siempre en cuenta. ¿Ok? Otro concepto en electrocardiografía, el concepto de automatismo. Ya les he ido dando los conceptos. Básicamente se refiere a la capacidad de una célula de poder generar un impulso eléctrico normal, ¿no? Entonces, este automatismo básicamente está centrado en ¿qué? En que una célula de forma espontánea, gracias a diferentes factores, ¿ah? Uno de ellos es llegar
a su potencial umbral para poder empezar de manera automática, pues, un potencial de acción. Pero ¿cómo hace una célula para que rápidamente llegue a su potencial umbral? Bueno, que tenga, pues, una pendiente, pues, en la fase 4 lo suficientemente alta como para rápidamente llegar a ese potencial umbral. 2, que el potencial umbral, pues, no sea demasiado alto como para que ésta se demore tanto en llegar en él. De repente tiene que ser un poquito más bajo. Y 3, su potencial de membrana de reposo no debe ser extremadamente negativo porque lo va a complicar mucho en llegar a su potencial umbral. Y 4, el periodo refractario del nodo, la duración del potencial de acción. Si es extremadamente largo, le va a complicar pues mucho en poder llegar rápidamente a su potencial umbral. Entonces, diferentes variables, como pueden ver acá, la pendiente, ¿no? Miren ustedes, acá hay una célula en verde cuya pendiente es más elevada, llega con más rapidez a su potencial umbral y genera un estímulo. Hay otras variables, ¿no? El potencial de membrana en reposo. Si no es muy negativo, más rápido llegará pues a su potencial umbral. Y así, diferentes variables como ya les he comentado. ¿Ok? Entonces el nodo sinusal es nuestro marcapaso fisiológico. Este nodo sinusal se encuentra aquí, miren ustedes, en la aurícula derecha, en la desembocadura de la vena cava superior con esta estructura. El nodo sinusal es una estructura grande, no es un punto, no es un grupito de células, no es una célula, es un grupo de células, como pueden ver en esta gráfica, ¿ok? Células P con características propias en su potencial de acción, con alta cantidad de corrientes Fanny, lo que permite, pues, con un periodo refractario corto o un periodo del potencial de acción corto, lo que permite que rápidamente llegue a su potencial umbral y sea la que domine el ritmo del corazón. Para que una célula sea la que domine el ritmo del corazón, tiene que ir a una mayor velocidad que el resto de las células. La célula que va a comandar el ritmo cardíaco es aquella que va a más velocidad que el resto. El nodo sinusal, por sus propiedades electrofisiológicas, justamente tiene esa capacidad y permite que vaya a mayor velocidad que el resto de las células, por eso es ella la que domina. Acá hay una pieza tisular, miren ustedes, toda esta estructura es el nodo sinusal. Se extiende hacia la parte inferior, se extiende hacia la parte superior, hacia la crista, hacia la vena cava superior, y ahí está el nodo sinusal, ¿ok? Entonces, el nodo sinusal tiene ciertas propiedades ya comentadas previamente. Luego viene, pues, el paso de la actividad eléctrica por el nodo AB. El nodo AB es una estructura que se encuentra en la aurícula derecha, embebida dentro de una estructura anatómica conocido como triángulo de Koch, ¿no? El cual está delimitado por el tendón de Todaro, ¿no? El velo septal de la válvula tricúspide, el ostium del seno coronario. Dentro de esta estructura triangular se encuentra el nodo AB, que también es toda una estructura. Miren ustedes, acá está el triángulo de Koch. Y el nodo AB pues tiene varios componentes. Tiene una zona de conducción lenta, una zona de conducción rápida, atraviesa el anillo fibroso y pasa al GIS. Una vez que pasamos al GIS, pasaremos rápidamente por un sistema eléctrico de conducción aislado del resto del tejido miocárdico, llegando pues, ¿cómo se llama? A un sistema bastante ramificado, conocido como red de Purkinje. Es esta red de Purkinje la que entra en contacto con el miocardio ventricular y la que justamente establece ese vínculo, ¿no? Entre el sistema de Purkinje y el miocardio ventricular para continuar con los fenómenos de activación, ¿no? Muy bien, con eso pues termino mi presentación concluyendo lo siguiente, que las células excitables, como las neuronas incluso, y los miocitos, tienen la capacidad de generar frentes de onda electroquímicas transitorias reversibles, conocidas como potencial de acción, que tienen una rápida propagación a través de la membrana celular. Un concepto muy importante es de que cada grupo o tipo celular tiene su propio potencial de acción, y esto es determinado ¿por qué? Por la presencia de canales iónicos en esas células. La forma más frecuente de familias de canales iónicos son los canales iónicos que son sensibles al cambio del voltaje en la membrana celular. Y el automatismo es la propiedad de la célula cardíaca de iniciar un impulso espontáneamente sin necesidad de que haya una estimulación previa. Porque ustedes se preguntarán, pero ¿quién genera el estímulo eléctrico? ¿Es un fenómeno divino? Bueno, controversial, pero acá hay conceptos que permiten entender que claramente es un fenómeno biológico, automático, en el que existen conceptos o aspectos celulares, biológicos, que permiten entender por qué se genera un fenómeno eléctrico de forma espontánea. ¿Ok? Y con esto pues termino mi presentación. ¿Tienen alguna pregunta, chicos, con relación a esta primera sesión?
¿Alguna pregunta, por favor? Todo está clarísimo. Si es así, pues terminamos esta primera sesión, ¿ya?